Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video 38 del curso y vamos a hablar sobre las propiedades de la integral de Riemann. La primera propiedad que vamos a ver es la siguiente. Como ven aquí arriba, es básicamente que las funciones continuas son integrables, o sea, C0 es un subconjunto de R donde están tomados sobre los mismos intervalos. Entonces sí, si f es una función del intervalo cerrado AB en R que es continua, entonces f es Riemann integrable. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, socialmente recordemos que la función continua en un intervalo cerrado y acotado, AB es un intervalo cerrado y acotado, es uniformemente continua. ¿Qué quiere decir ser uniformemente continuo? Quiere decir, bueno, la idea de la continuidad era que si para todo epsilon existe un delta tal que si x y y están a menos de una distancia delta, entonces sus imágenes están a menos de una distancia epsilon. ¿Cuál es la diferencia entre continuidad uniforme y simplemente continuidad? Bueno, que aquí nosotros decimos que f de x es continua en x si para todo epsilon existe el delta, pero ese delta no depende únicamente de epsilon, sino también depende de x. La continuidad uniforme de una función quiere decir que en el intervalo en el que está definido, el delta depende de epsilon, pero no de x. Para cualquier x y y que sea menor que ese delta, se va a cumplir que sus imágenes están a menos de f. ¿Por qué es eso importante? Bueno, veamos qué es lo que estamos diciendo. Consideremos una partición cualquiera y del intervalo AB, nada más digamos que va a ser menor que delta. Eso quiere decir que todos sus intervalos son menores que delta y por ende los valores que la función alcanza dentro de esos intervalos van a estar a menos de epsilon de distancia del uno y el otro. Entonces, ¿qué sería la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de f asociados con esa partición? Bueno, es la suma, aquí, bueno, desde k igual 1 hasta n, pero eso no es tan relevante en este punto, de la longitud del intervalo por, bueno, el UP es con el máximo y sabemos que es un máximo y no un supremo, porque en este caso la función es continua y una función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza un máximo en algún lugar del intervalo, igual alcanza un mínimo, la suma inferior va a ser definida con respecto a ese mínimo. Entonces tenemos esta fórmula de acá, pero ¿qué podemos decir de este valor que tenemos aquí entre paréntesis, de la diferencia entre el máximo y el mínimo en cada uno de esos intervalos? Bueno, por la continuidad uniforme, vamos a decir que eso es menor que epsilon. Entonces, la suma que estamos viendo es menor que la suma de la longitud de cada uno de esos subintervalos multiplicado por epsilon. Pero ¿cuál es la suma de la longitud de los intervalos de una partición? Pues es la longitud del intervalo grandote, del intervalo AB. Es decir, eso es b menos a por epsilon. Ahora bien, imaginémonos que tenemos una sucesión de particiones donde cada partición tiene una longitud menor o igual a 1 entre n y cada partición es un refinamiento de la partición anterior. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí lo que podemos decir es que la suma superior y la suma inferior van a converger al mismo punto que esta parte. ¿Por qué convergen al mismo punto? Bueno, ¿cuál va a ser el límite? Si tomamos este P de acá, ¿cuál va a ser el límite de esta cantidad que tenemos arriba, de la diferencia entre la suma superior y la suma inferior? Bueno, va a ser menor que b menos a por epsilon para cualquier epsilon, ¿verdad? Porque dado un epsilon tenemos el delta y dado ese delta hay un n tal que 1 entre n es menor que ese delta y vamos a tener que ese se alcance en algún punto de la sucesión de sumas superiores y sumas inferiores. Entonces,
esta diferencia converge a cero, por lo cual cada uno de estos puntos va a converger. Ahora, perdón, converge a cero entonces si la sucesión de las sumas superiores converge, entonces la sucesión de las sumas inferiores converge y ambas tienen que converger a lo mismo. Y eso, a eso le vamos a decir que es la integral. ¿Por qué sabemos que sí tienen que converger? Y esto es una de las cosas que están entre los ejercicios propuestos para esta semana. Bueno, resulta que si usted tiene la suma superior de un refinamiento es menor o igual que la suma, superior de la partición original. Entonces, por eso es que aquí estamos usando el hecho de que sea un refinamiento, de que Pn sea un refinamiento de Pn-1. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que la sucesión U de P1, U de P2, U de P3, U de P4, esa sucesión de sumas superiores es decreciente. Y por otro lado, la sucesión de las sumas inferiores, L de P1, L de P2, L de P3, así sucesivamente, esa sucesión es una sucesión creciente. Cada una si tomamos para cada n el intervalo que va desde la suma inferior a la suma superior, esos son entonces intervalos encajados y ahí podemos usar el teorema de intervalos encajados. Eso nos va a converger a un solo punto, por ende cada uno de estos converge y nuevamente a eso es a lo que le ponemos como nombre la integral de f. Resulta que las integrales tienen una cierta aditividad con respecto a los intervalos en los que estamos trabajando. Entonces, si nosotros tenemos una función que es Riemann integrable en AB y tenemos C un punto en el medio entre A y B, es decir, C divide al intervalo AB en dos subintervalos de A a C y de C a B, entonces vamos a tener que la integral de AB de f es igual a la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B. Gráficamente eso es bastante claro, pero vamos a verlo de una forma un poco más formal. Primero que nada, pongamos acá el nombres, IF es la integral desde A hasta B, y pongámosle I1, la integral desde A hasta C, y I2, la integral desde C hasta B. Entonces lo que tenemos que probar es que IF es igual a I1 más I2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos dos particiones de funciones Riemann integrables. Eso no vamos a cubrir la parte donde probamos que las restricciones de f al intervalo AC y el intervalo CB son Riemann integrables. No vamos a hacer eso de momento, pero si son Riemann integrables, entonces dado un epsilon tenemos un eta sub epsilon tal que esas dos particiones de respectivamente el intervalo AC y el intervalo CB cumplen que la longitud de P1 es menor que neta epsilon y la longitud de P2 es menor que eta epsilon, y se cumple que estas dos desigualdades, es decir, que la integral desde A hasta C menos la suma de Riemann de esa P1 que acabamos de ver es en valor absoluto menor que epsilon medios, y lo mismo para la segunda integral. Y ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero es que si escogemos un epsilon, el eta del primer intervalo no tiene que ser igual al eta del segundo intervalo, y tienen toda la razón, no tienen por qué ser los mismos. Sin embargo, sabemos que si tenemos un eta 1 para P1 y un eta 2 para P2, entonces si tomamos el mínimo de esos dos, pues nos sirve para P1 y para P2 al mismo tiempo. Simplemente eso es lo que estamos diciendo. Ahora bien, consideramos cualquier partición de AB que cumpla los siguientes requerimientos. Primero, que la longitud de la partición es menor que eta epsilon y que la partición incluya C, es decir, que C es uno de los puntos que estamos considerando
para esa partición. O sea, que hay un m tal que x, m es exactamente este c. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque si tenemos cualquier partición que cumple lo primero, que es menor que eta epsilon, la longitud es menor que eta epsilon, pero no contiene a c, podemos refinarla poniendo c en el medio. Y sabemos que nada se nos va a descuadrar porque ya habíamos dicho que las integrales superiores e inferiores cuando refinamos se van acercando más en vez de alejarse. Y en este caso veamos, sabemos que sigma p de f menos if eventualmente va a ser lo suficientemente pequeña. Entonces, si podemos encontrar que esta diferencia que tenemos aquí es de sigma f menos i1 más i2, la podemos acotar por un epsilon para cualquier epsilon dado, entonces i1 y i2 tienen que ser i1 más i2 tiene que ser if. ¿Por qué? Porque acordémonos que esencialmente lo que estamos haciendo es un proceso de límite, y el límite, si el límite existe, es único. Entonces veamos, ¿qué sería esto que tenemos acá? Bueno, sería la suma de Riemann. Sigma p de f es justamente esta suma donde tenemos la longitud de los intervalos, o el delta x si queremos verlo de esta manera, por f evaluada en el punto interior que escojamos. Sin embargo, ¿qué sucede con esto? Bueno, veamos que eso es lo mismo. Podemos dividir esta suma que va desde 1 hasta n. Sabemos que xm es igual a c. Entonces podemos definir separar esta suma de todos los términos que van desde k igual 1 hasta m, y después todos los que van desde k igual m menos 1 hasta n. ¿Por qué? Porque estos corresponden a los que están en el intervalo AC, y estos corresponden a los que están en el intervalo CB. Y bueno, espero que para este momento no se sorprendan del siguiente paso, porque lo que vamos a hacer es algo que hemos hecho más de una vez. Lo que tomamos es, bueno, organizamos este menos este y este menos este, y aplicamos desigualdad triangular. Entonces aplicamos la desigualdad triangular en este caso. ¿Y qué sucede? Bueno, esta es una partición que cumple que es menor que eta epsilon del intervalo AC. Y esta es una partición, esta es la suma de Riemann de una partición que también va a ser, o sea, vean qué es lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos diciendo es que si la longitud máxima de toda la partición es mayor o igual que la longitud máxima de algunos de los intervalos en la partición. Entonces cada uno de estos va a cumplir todavía que la longitud sea menor que eta epsilon. Entonces lo que estamos diciendo es que esencialmente eso es un sigma p1 de f menos i1 y un sigma p2 de f menos i2, donde p1 y p2 son las restricciones específicas. ¿Y qué quiere decir eso? Cada uno de esos es menor que epsilon medio, entonces la suma es menor que epsilon. Si quitamos todo lo del medio, lo que estamos diciendo es que para cualquier epsilon que nos dimos, esta diferencia, donde p tiene la longitud adecuada, es menor que epsilon. Por lo tanto, la integral de f sobre el intervalo completo es igual a la integral de f sobre el primer intervalo más la integral sobre el segundo subintervalo. Muy bien. Ahora vamos a ver otros teoremas. En este caso estos teoremas no los vamos a demostrar, pero los teoremas son como siguen. Consideremos f y g dos funciones Riemann integrables y alfa una constante cualquiera. Entonces la integral de la función alfa f, o alfa multiplicado por f, es lo mismo que sacar la integral de f y después multiplicarlo por alfa. Y la integral de la función f más g es igual a la integral de la función f más la integral de la función g. Estas no están en la lista de ejercicios y aquí no las vamos a demostrar,
Pero esta es una demostración, o sea, esto, es cierto, en estos momentos esto está con signos de integrales y nosotros no hemos visto integrales antes, pero es exactamente la misma demostración que hicimos para límites, la misma demostración que hicimos para derivadas. Lo que tenemos que ver es, o sea, lo que vamos a usar aquí es la linealidad de la suma. O sea, vamos a probar que esto es cierto para cualquier... ah, para la suma de Riemann de cualquier partición, y como las sumas de Riemann convergen a las integrales, entonces esto se cumple en el límite. Igual, en esta segunda, nosotros vamos a ver que la suma de Riemann de f más g por la linealidad de la suma va a ser la suma de Riemann de f y la suma de Riemann de g con respecto a la misma partición. Entonces tenemos que esta igualdad sería igualdad para cualquier partición dada, y nuevamente como el límite de las particiones converge a las integrales, entonces esto también se va a cumplir en el límite. Hay varias cosillas más que vamos a ver. Por ejemplo, este sí está entre las cosas que ustedes tienen que probar en la lista de ejercicios, pero es un teorema que es bastante útil, que básicamente lo que dice es que si nosotros tenemos una integral de AB de f, esa integral está acotada por debajo por b menos a por el ínfimo de f en el intervalo AB. Ok, aquí me disculpo, aquí es a menor o igual que x menor o igual que b. Esta debería ser una b, al igual que esta debería ser una b. Entonces, la integral está acotada por debajo por b menos a por el ínfimo de f y por arriba por b menos a por el supremo de f. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí esencialmente? Bueno, esta es la suma inferior, la suma de Riemann inferior para para la partición trivial, para la partición que solo tiene x0 igual a y x1 igual b. Y esta es la suma superior para la misma partición. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, sabemos, aunque no lo probamos, pero eso es fácil de probar, que la integral está entre la suma inferior y la suma superior de cualquier partición. Bueno, este es en caso de una partición particular, pero o sea, recordarlo de esta manera va a ser útil en varias demostraciones, y de hecho en un par de videos vamos a ver algunas demostraciones donde eso se vuelve necesario. Y bueno, la próxima vez vamos a hablar sobre ejemplos de sumas de Riemann ya específicos. Hasta entonces, que estén bien.